Buen día, mis. Somos el grupo número 10 conformado por Daniela Casquete, Castillo Clara, Morán Michael, Orellana Josué y Carla Chonillo de segundo nocturna B. Hoy vamos a hablar sobre la gastronomía, las huecas, los atractivos turísticos de la provincia de La Suay. Esta provincia se encuentra en el sur del Ecuador. Fue creada el 25 de junio de 1824. Con un área de 7.700 kilómetros, tiene áreas protegidas como el Parque Nacional del Cajas y la ciudad de Cuenca, que es un sitio de herencia del mundo proclamada por la UNESCO. Azuay es el centro turístico más importante del sur del Ecuador. Vamos a hablar sobre uno de los platos típicos de esta provincia y es muy popular, el mote sucio. Este recibe el nombre debido a su apariencia, ya que se mezcla el mote con la mapilua, que se refiere a la grasa que bota la carne del cerdo. En esta grasa le da el sabor al mote, ya que esta viene concentrada con los condimentos que se emplean para preparar la fritada y el chicharrón. La receta del mote sucio de los ingredientes es una cucharada de pimienta, una cucharada de comino, una cucharada de ajo molido o machacado, una libra de chicharrón, una libra de mote cocido, una libra de manteca de chancho, sal al gusto y una ramita de cebolla blanca, un culantro, una cucharada de mapirua y mote. En la preparación el mote se cocina. Es recomendado que se remoje un día antes con agua y de ahí lo cocinen sin sal y sin ningún condimento hasta que esté suave y se haya abierto bien. Una vez que esté listo, se ocurre esto y se mantiene guardado hasta después de unas horas. Para preparar el chicharrón con la lonja o la grasa del cerdo, para eso se lleva una olla con agua y la grasa del cerdo cortada en cuadritos con ajo molido, sal, culantro, comino, la ramita de cebolla blanca y se deja que se cocine bien. Y en la grasa hasta que se seque y se cocina el chicharrón hasta que se dore bien y suelte toda la grasa que escurre el chicharrón. Después de esto se mezclan todos los ingredientes y se pone a servir en un plato. Una de las huecas de la provincia de Cuenca vende este mote sucio y que está ubicada en la avenida Don Bosco y Santa María en Cuenca. Este es uno de los restaurantes de comidas típicas. También ofrece el sancocho, la fritada, la cascarita, los yapingachos, choclo y el mote sucio. Y también tiene un servicio para llevar su comida a su casa. Ahora hablaremos sobre el chancho La Barbosa y el asadero Virgen del Carmen, que aquí venden este plato típico de la provincia de La Suay. Del origen prehispano, el mote, el chancho, es la parte de la mesa nativa cocinada en el barro y leña y con cenizas para alcanzar su suavidad. Este plato tiene en medio de carne, está acompañada con un mote sucio, mote pillo, papas chauchas y una ensalada criolla. Un verdadero manjar y una delicia para disfrutar y armar el asado. Los ingredientes para el chancho La Barbosa es un cerdo mediano entero abierto completamente, un ajo, eucalipto tierno, laureles, jengibre y sal. Para preparar deben de tener el cerdo abierto, tal de manera que quede la carne y el cuero bien limpios. La cantidad del adobo para depender del tamaño del cerdo, licúe todos estos ingredientes, que es el ajo, el eucalipto, el laurel, el jengibre, la sal, y se unta todo en la pieza del cerdo. Esto se coloca a la parrilla a girar durante 6 horas en una cama de carbón o de leña para cocinar y aromatizar la carne. Con este esté listo, retirarlas del fuego, cortar la carne y acompañarla con un motepillo y servirla en porciones. Otro plato típico de esta provincia es el cuy con papas. El cuy con papas tiene una historia que desde los tiempos memorables es parte de esencia que como ofrenda en los momentos de fiesta. Su presencia es vital en las celebraciones, como el cuarto Raimi entre los solcitos y equinoccios. Dentro de esta convención andina, la alimentación
No es una práctica al azar, ya que en total está ligada al calendario agrícola de todos estos productos que se dan en cada estación, donde los ancestros consultaban y motivaban devota de la creencia en dicho calendario que señalaban cuando comértelo. En este tipo de presentaciones, las recetas más representativas es el cuy asado con diferentes adobos en la base del condimento, de la conformación, el comino, el ajo, la sal, según el lugar y se aumentan los ingredientes y las guarniciones. Un ritual totalmente diferente y fuera de tomar a este animalito como manjar, el cuy cumple ciertas funciones simbológicas, sobre todo con la mujer de la Sierra Andina. Se lo toma como un elemento de práctica de curación tradicional llamada la pasada del cuy como un procedimiento terapéutico y que en uno de los sabores ancestrales básicos detectan las enfermedades mediante una limpia que se devuelve al bienestar, creando un equilibrio con las personas y la armonía con la naturaleza. El cuy es considerado un equilibrio de la cultura andina asociado con la purificación del alma, la sabiduría y la buena fortuna. Este es uno de los métodos que utiliza la medicina ancestral para curar enfermedades mentales, físicas, psicológicas de nuestros indígenas. El ingrediente de este plato es un cubo y 2 libras de papas cocidas, que pueden ser chola o puede ser gabriela, y una cuchara de manteca de chancho, 4 dientes de ajo, 2 ramas de cebolla blanca picada, una cebolla colorada, una cucharita de cilantro, sal, comino, pimienta al gusto, achote y hojas de lechuga y una salsa de maní que puede ser opcional al gusto. La preparación de esto tiene que ser un día antes, dejar alineado el cuy, previamente pelado, secado y sacado todas sus vísceras y aliñado con ajo, comino y sal. Antes de hacerlo se baña con achote junto con cebolla blanca, que se junta con cebolla blanca. Una vez listo, con un palo o algo similar se atraviesa el cuerpo del cuy desde la cabeza hasta las patas. Para poder girarlo continuamente en la brasa del carbón, es importante asar de manera uniforme y untando achote y cebolla para evitar perder el jugo del animal. Este proceso tarda entre 10 y 15 minutos dependiendo del tamaño del cuy. Para la preparación, coloca una olla aparte con un refrito, con una manteca de chancho, una cebolla, un culantro, sal, comino, ajo, pimienta, los condimentos que usted desee. Y también se pueden colocar papas peladas en la misma olla, agregar suficiente agua y cocinar con fuego lento. Servir el cuy en una hoja de lechuga junto a las papas cocidas y bañar las papas en salsa de maní. Una de las huecas que venden estos son Marumba Picantería. La historia de estos negocios está en Avenida 35 con las primeras ventas de la señora que preparaba en su lote, donde además tenía una cancha de vóley. La avenida Don Bosco es un lugar de mayor tradición de la comida del chancho, las cascaritas, la fritada, el sancocho. Además se encuentra una de las mejores y las más famosas cuyes de la ciudad, que es el negocio de la familia Mejías Crespo. Creció a la excelencia de la sazón de la madre y a los ingeniosos inventos del padre que mejoraban la preparación de la comida, como el soplete del gas y para las cascaritas, y atienden a los clientes con mucha calidez. De hecho, su hijo Jorge Mejía ahora administra ese negocio que fue construido en 1995. La venta es tan buena que venden 300 cuyas a la semana y atienden aproximadamente 80 comensales diarios. Y al final se hacen 3 cortes en los cuyes. Uno en el hocico, otro en el rabo y la última transversal. Mi nombre es Daniela Casquete y yo les voy a hablar sobre la bebida que predomina en Azuay, como es la chicha de jora. La chicha de jora, considerada como nuestra bebida ancestral por excelencia, preparada particularmente por los indígenas de la Sierra Ecuatoriana, aunque también tiene orígenes de Perú y Bolivia. Los ingredientes son los siguientes: maíz de jora, cebada, azúcar al gusto, clavos de olor y chancaca. La preparación es la siguiente. Para empezar, se separa el maíz de la cebada, se pone en recipientes diferentes
y se procede a tostar cada ingrediente por separado sin agregarle agua ni azúcar por unos 20 a 25 minutos. Luego de esto se le agrega agua a la jora y se deja remojar por aproximadamente media hora. Luego de esto se le cambia el agua y se repite el mismo proceso. Pasado este tiempo se cuela el maíz y se pone en una olla más grande junto a la cebada. Se le agrega el clavo al agua por aproximadamente 5 o 6 horas hasta que esta mezcla baje su nivel. Luego de esto se le agrega la chancaca y la azúcar al gusto. Es recomendable que esta mezcla se la guarde en unos recipientes con tapa hasta que fermente. También una hueca muy conocida donde encontramos esta bebida es la chichería. Castillo voy a hablar sobre los quimbolitos. El quimbolito es un criollo de maíz prehispánica. La versión ancestral se elabora en maíz envuelto en una hoja de achara. Actualmente es muy común encontrar quimbolitos hechos de trigo y polvo de hornear. Voy a hablar sobre su elaboración. Los ingredientes es harina de maíz cruda, mantequilla, huevo, queso, azúcar, leche, pasas, esencia de vainilla, harina de trigo, polvo de hornear o bicarbonato, y para la envoltura se usa hojas de achara. Ya. En primer lugar se cierne la harina de maíz cruda 2 veces. Luego se baten las yemas, el queso y el azúcar delicadamente. Cuando estén bien mezclados se agrega la harina. Se revuelve nuevamente con la cuchara de palo, añadiendo las claras batidas a punto de nieve hasta obtener una masa uniforme y las gotas de vainilla o licor. Se limpian las hojas de achara, se aplanan con un rodillo o botella para suavizar la nervadura, y con la ayuda de una cuchara se pone una porción de las masas a cada una de las hojas. Se agregan algunas pasas a cada porción. Se revuelven completamente cuidando que se cierre bien la masa. Se cocinan a vapor en una olla tamalera o mejor aún en una olla de barro con sedazo. Se sirve caliente en una taza de café. En la versión moderna se reemplaza la harina de trigo con harina de maíz. Se le añade leche a la mezcla y polvo para hornear para que se infle. Algunas personas recuerdan que existen variaciones del quimbolito en las que se reemplaza la harina de trigo y, y se pone yuca. O si no, son de choclo. Ya. Voy a hablar sobre la hueca, la casa de las golosinas. Hace 73 años, en el barrio de las... Uno de los atractivos culturales que podemos encontrar es Chordelec. Chordelec está ubicado en la provincia de Suay, Ecuador, específicamente en Cuenca. Este lugar contiene hermosas vistas y pródigos valles verdes. La joyería artesanal es uno de sus principales atractivos. En el centro del pueblo se pueden encontrar aproximadamente más de 150 joyerías, así que la negociación aquí es muy normal. Sobre el origen de Chordelec, se da sobre el nacimiento de las tribus cañaris, que cuenta que los dos hermanos lograron sobrevivir en el gran diluvio universal. Uno de ellos era una mujer hermosa que era mitad ave y mitad mujer.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Josué Orellana y mi tema son las chorreras del cantón San Felipe de Oña. Las chorreras es un destino turístico escondido en la naturaleza. Para llegar a él hay que caminar alrededor de 1 hora. Y este sitio tiene un clima muy frío. Desde el centro del estado se puede tomar un auto hasta la comunidad del Rodeo, a 5 kilómetros de la ciudad, luego de dar un agradable paseo y un viaje inolvidable. También cuenta con diferentes coloraciones de hectáreas verdes, como las montañas que se extienden hasta donde alcanza la vista. A lo largo del camino acompaña el sonido del agua en arroyos. Después de 15 minutos de caminar por la herradura se encontrará con el costado de una antigua granja, con altos muros de barro y pequeñas ventanas. Cerca de este lugar hay una gran pampa que se puede utilizar para descansar, mientras se disfruta de la apariencia de pequeñas cascadas. En el camino del río del Rodeo silba del viento con dulces aromas de eucalipto que completan el ambiente ideal para meditación o simplemente para amar la naturaleza. Todo este territorio es ideal para un ecoturismo, incluyendo zonas de camping. Desde el terminal terrestre de Cuenca puede tomar un bus de la cooperativa que van a Loja y se queda en Oña. El viaje dura aproximadamente 2 horas. Para emprender un camino debes vestir ropa cómoda y zapatos deportivos. También es recomendable portar una cámara fotográfica y binoculares para tener una mayor experiencia de vista. Si desea quedarse más tiempo, debe llevar una carpa y agua y comida, que es lo más esencial en estos viajes. No está de más llevar frazadas por el frío que hace en este lugar. Indispensable indispensable llevar una funda para depositar los desperdicios que se van a usar. Tenga cuidado también de no destruir las plantas ni lo que hay en este lugar. Mi siguiente tema es la laguna de Busa. Es un sitio espectacular para la recreación. También en este lugar se puede practicar de deportes acuáticos y extremos. También se puede dar caminatas, cabalgatas también y acampada. Sus paisajes hacen el lugar propósito para captar fotografías hermosas y disfrutar con amigos y familiares de momentos memorables. Adicionalmente se pueden observar varias artesanías cuyas elaboraciones se adjudican a los cañaris e incas, que es la tradición de este sitio. En el cantón de San Fernando es un pueblo encantador, rodeado de montañas, campos verdes y ríos y riachuelos. También hay lagunas. Su iglesia principal es el fruto del arte colonial, así sus puertas cuentan con finos detalles, que como son los tallos, las puertas son como talladas. En el altar mayor fue construido con piedras y mármol. Las imágenes y cuadros de su patrono, San Fernando, que adorna esta bella iglesia, data desde los años 1800. Sobre nacionalidad encontramos a los quichua de la sierra, que están ubicados en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay, Chimborazo, Loja, Zamora y Napo. Los pueblos indígenas de la sierra se identifican con la nacionalidad quichua, ya que comparten un proceso histórico de aproximadamente miles de años. El origen de esta nación es debido a los movimientos migratorios que sufrieron y además no tenían mucho de qué preocuparse, ya que estos tenían una avanzada formación económica, las cuales eran basadas en la caza y recolección de frutas. El nomadismo
el nomadismo aseguró su supervivencia durante continuas migraciones, en busca de alimentos y refugio, periodo en el que prevaleció la agricultura, que ya formaban parte de su día a día como su forma de su trabajo y manera de satisfacer sus necesidades. El proceso de esta cultura había sido bastante agredida por las invasiones. El abuso de las personas, el trabajo forzado, su forma de vivir, donde la propiedad de ellos eran pertenecientes a los españoles. Ellos no permitían el conocimiento agrícola, astrológico, su manera de cuidarse, las medicinas ancestrales que ellos tenían eran rechazadas por ellos. Pero este grupo supo sobrevivir y siempre fueron una comunidad muy unida. Buenas tardes, voy a hablar sobre las fiestas populares. Voy a hablar en sí sobre la fundación de Cuenca. Fue en la mañana del lunes santo del 12 de abril de 1557, comienza la ceremonia de la fundación. En una celebración, esto es una celebración religiosa con la muchedumbre de cañares. Las llanuras que hoy en día es la ciudad de Cuenca, antes de la llegada de los españoles, estaban habitadas por los incas, quienes conquistaron a los cañaris en tiempos de Tupac Yupanqui. Durante la permanencia de los incas se construyó la ciudad de Tomebamba, que tenía una extensión de unas 40 hectáreas. En esta ciudad se destacaba el templo del dios Viracocha y Coricancha o Templo del Sol. Cuenca es una ciudad muy culta en la época de la colonia, ya que los cuencanos se destacan en el área de la cultura y se admiran preciosas obras anónimas en pintura. También tenemos sus esculturas, tallados y artesanías, que se denominan de los secretos de la escultura, la joyería, la función y la arquitectura. Por esta razón, el 2 de diciembre de 1999, Cuenca fue declarada por la UNESCO un Patrimonio Cultural de la Humanidad. También voy a hablar sobre las fiestas del toro. La fiesta del toro gira en torno a la casa del prioste, que generalmente son lugares cercanos o de las comunidades de Santa Marianita, Zapata, San Vicente, Bellavista, Cachi, Cochilma, El Chorro y entre otros. El día anterior de la fiesta, por la mañana, llegan los señores de la escaramuza a la casa de la fiesta del alcalde. Antes de amanecer, el prioste suelta al toro y es asustado por descargas de cohetes. Todos los corredores, que son unos 30 más o menos, lo persiguen sobre quebradas y cerros hasta que lo alcancen. Se lo sostiene al rabo, astas y patas para que se quede inmóvil. Una vez sujeto el animal, es llevado a la casa del alcalde, donde él con un cuchillo le da un corte longitudinal en el cuello y otro transversal. Luego de beber una parte de la sangre del toro y asentar con punto, que es un trago, los demás jugadores le sacan el cuero entero con cabeza y cachos, y el cuero es arrojado en un armazón de carrizo al que se lo denomina vaca loca, con cenizas calientes y una gran cantidad de cohetes y bengalas que son quemados durante la representación. Muchas gracias. Y también les voy a hablar sobre una de las fiestas religiosas de Azuay, como es el pase del niño viajero, una tradición que aún sigue funcionando en Cuenca.
El pase del niño en Cuenca es sin lugar a dudas una de las manifestaciones de religiosidad popular más importantes del país. Esta también refleja como pocas la cultura y las tradiciones de cada pueblo, que expresa sus creencias y en múltiples y diferentes formas del folclore. Se conoce que fue San Francisco de Asís quien celebró por primera vez de forma llamativa la Natividad de Jesús. También se dice que en Cuenca es el lugar donde más acogida ha tenido esta tradición del pesebre y el culto al niño Jesús. Además, las familias son quienes con el paso del tiempo han agregado elementos propios a esta tradición. Las procesiones, que se encuentran mayormente niños disfrazados con atuendos religiosos y prófanos, mayormente con tela de terciopelo y bordados con elementos plateados o dorados. El eje principal de esta tradición es el amor al niño Dios. Gracias. ¿Sabías que existe una leyenda muy común en la ciudad de Cuenca? Esta es la leyenda del perro encadenado. Por las estrellas de las calles de los barrios cuencanos se podía escuchar pesadas cadenas que eran arrastradas. Según lo que contaban, que habían tenido mala suerte de mirar este monstruo, era el mismísimo demonio. El monstruoso animal era un enorme perro que tenía grandes cuernos y ojos de las que brotaban llamas, según los poetas, que llegaban muy temprano a la iglesia, afirmaban que Dios había permitido que esta bestia saliera del infierno. Para los habitantes que mantenían un comportamiento ejemplar, el aullido de este perro encadenado era una señal de muerte. En las noches se podía escuchar el fuerte viento que movían las hojas de los árboles después del granizo de algún día. Se oían los fuertes aullidos del perro, según los cuencanos. Aquello que veían el animal seguro morían poco después del encuentro. Las víctimas preferían que este monstruo eran los hombres casados, que aprovechaban la complicidad de la noche oscura para encontrar algún romance fuera de su hogar. Era muy común que los que tenían mal comportamiento primero escuchaban un aullido de advertencia. Después sonaban las cadenas y era muy importante saber que mientras más lejos se escuchaban las cadenas, más cerca estaba el perro encadenado. Finalmente, esta leyenda queda en la memoria de los cuencanos y que todavía conservan esas palabras para recordar al perro encadenado. El búho grazó, el perro aúlla, el indio muere, parece chanza que sucede.